Muy buenas a todos. Bueno, pues en este vídeo lo que vamos a intentar explicar es cómo calcular el orden de reacción en una reacción química, y este cálculo corresponde al bloque de la ingeniería química. El enunciado del problema nos dice lo siguiente: que para la reacción A, que pasa a ser B y C, debemos calcular su ecuación cinética y el orden de reacción utilizando el método integral, si la evolución de la concentración con el tiempo es la presentada en la tabla siguiente, que es la que tenemos aquí. Bueno, pues nos ponemos a ello. Entonces, lo primero de todo es que tenemos que saber la expresión de la ecuación de la velocidad de reacción. La ecuación de la velocidad de reacción se escribe como menos RA, porque estamos considerando A como un reactivo, entonces como desaparece, por eso ponemos ese signo menos, que es igual a la variación de la concentración de A respecto al tiempo. Y esto, a su vez, es igual a K, que es una constante, denominada constante de velocidad, multiplicada por esa concentración de A elevado a un determinado número, que es lo que sería el orden de reacción. Entonces, como ya hemos dicho, C sub A sería la concentración de A, K sería la constante de velocidad y N sería el orden de reacción. El orden de reacción pues se puede encontrar 0, 1, 2. Generalmente es raro encontrar reacciones con un orden de reacción de 3 o superior a 3. Estamos hablando respecto a un reactivo, no respecto al orden de reacción global. Bien, pues, ¿qué es lo que nos interesa de esta expresión? Pues la parte que nos interesa es justamente esta. A partir de esta vamos a sacar y vamos a hacer los cálculos correspondientes que nos pide el ejercicio. Bien, pues ¿cuál es la metodología que vamos a seguir para calcular este orden de reacción según nos piden con el método integral? Yo lo que os recomiendo es un método que se basa en, como vamos a tener que hacer unas representaciones gráficas, etcétera, que supongáis, pues para el caso de un orden de reacción 0, pues entonces vamos a hacer el cálculo para el orden de reacción 0. Vamos a suponer el orden de reacción 1, pues el cálculo para el orden de reacción 1. Y vamos a hacer el orden de reacción 2, pues el cálculo para el orden de reacción 2. Bien, entonces, ¿para qué vamos a hacer esto? Pues lo vamos a hacer exclusivamente para obtener una ecuación cinética que, al representarla frente al tiempo, que realmente es representar pues la ecuación, bien, pues en el eje de las y es el resultado que nos dé y en el eje de las x el tiempo, y la pendiente de esas gráficas sería nuestra constante cinética K, bien, que aunque no nos la pide, pues la vamos a calcular. Bien. Vamos con el orden de reacción 0. Bueno, pues partimos de la expresión que hemos dicho que teníamos anteriormente, que la variación de la concentración de A con respecto al tiempo es igual a K, la constante cinética, por la concentración de A. En este caso, como es de orden 0, tenemos N igual a 0. Cualquier magnitud elevada a 0 es 1. Luego, si nosotros reorganizamos esta ecuación para poderla integrar, tenemos que pasar el diferencial de t a este lado. Bien, y tendríamos menos la derivada de la concentración de A, que es la variación de A, es igual a K por el diferencial de tiempo. Si nosotros integramos esta derivada de la concentración de A entre la inicial y la final, y también integramos esto, ¿vale? Pues lo que obtenemos es menos la concentración de A, y tenemos que aplicar los límites de integración, que, como conoceréis, pues es a partir de la regla de Barrow. Bien, entonces, si hacemos este desarrollo y reorganizamos, pues llegamos a la expresión que tenemos aquí, que es para un orden de reacción 0. Es decir, esta expresión, digamos que es la ecuación cinética, por así decirlo, para mi orden de reacción 0. Vamos a hacer lo mismo con el orden de reacción 1. Planteamos exactamente igual, solo que ahora tenemos la concentración de A. Bien, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a pasar la concentración de A al otro lado y así podemos integrar esto. El segundo miembro es exactamente igual, porque no cambia respecto en los sucesivos órdenes, no va a cambiar, sino que siempre va a dar como resultado KT. Pero aquí tenemos que saber que esto es una integral inmediata. Prácticamente, o sea, todas las integrales que vamos a tener aquí en el ejercicio de cinética van a ser integrales inmediatas. Luego estas hay que tenerlas en la cabeza. Bien, pues si tenemos la derivada arriba y la función abajo, pues sabemos que es el logaritmo neperiano. Si nosotros aplicamos, como hemos dicho, pues la regla de Barrow y aplicamos los límites de integración, pues obtenemos la ecuación cinética, por así decirlo, para una reacción de orden 1.
Bien, ¿y qué pasa con la de orden 2? Pues exactamente lo mismo, solo que ahora tendremos un cuadrado y también como se trata de una potencia, porque esto sería menos CA elevado a menos 2 por la derivada de CA. Luego esto, por propiedades de las derivadas, la derivada de una potencia, pues simplemente se le suma 1 al exponente y se divide entre pues el exponente más 1, ¿no? Entonces obtendríamos 1 partido de la concentración de A. Si aplicamos otra vez la regla de Barrow, pues obtenemos ya la expresión para una cinética de orden 2. Bien, ¿por qué tenemos, en este caso, en estos dos primeros parece que no ha salido, pero en el tercero sí? ¿Por qué tenemos en estas ecuaciones una parte en letra marrón y otra en letra amarilla? Bien, pues esto es porque estas ecuaciones se pueden asemejar a una recta, que es lo que vamos a utilizar para calcular nuestra constante cinética y nuestro orden de reacción, donde la parte de color marrón es nuestra y, K sería la pendiente de la representación que vamos a hacer y T sería la X. Entonces, en función de esto podemos calcular el valor de cada una y así podemos calcular K y el orden de reacción. Bien, pues empezamos por el primero de todos. Aquí tenemos la tabla con los valores del problema y la ecuación cinética que tenemos que seguir. ¿Cómo se calcula? Pues muy fácil. Cogemos un tiempo. Y es, pues para T0 es la concentración inicial menos la final, pues en este caso tendríamos 2 menos 2 es 0. Entonces, la concentración, o sea, este CA sub 0 menos CA final es igual a 0 para un T igual a 0. Para T igual a 1, pues lo mismo, concentración inicial menos la final. ¿La final cuál es? Pues la que corresponde a ese tiempo. Luego tendría la inicial, que es 2, menos 1,66 y me daría 0,34. Entonces, si continuamos con este procedimiento con los 6 datos que tenemos aquí, pues tenemos una nueva tabla. Y esta nueva tabla, estos valores, son los que tenemos que representar. Y lo vamos a representar pues con una representación más o menos como esta. Bien, o sea, este es del estilo. Bien, entonces si hacemos la representación, pues obtenemos el índice de correlaciones de 0,9371, podemos decir que es bastante malillo, y la pendiente ya hemos dicho que es nuestra K, y es de 0,1743. Bien, esto está muy bien cuando lo tienes que hacer en algún ordenador, pues te pones en Origin o en Excel y esto es muy sencillo. ¿Qué pasa si lo tienes que hacer en un examen? Pues bueno, vamos a intentar explicar hacer una regresión lineal con la calculadora. No sé el tipo de calculadora que usaréis. Yo lo voy a contar para esta porque es justamente la que utilizo, pero me imagino que más o menos serán casi todas igual. Bien, lo primero de todo, encendemos, como es obvio, y nos vamos a la tecla de Mode. Bien, pulsamos y la opción 3 nos pone Stat, que tiene que ver con estadística. Pulsamos el 3 y después pulsamos el 2, que corresponde a A más BX. Es decir, que lo que estamos haciendo es decirle a la calculadora que queremos hacer una estadística que se ajuste a una recta del tipo A más BX. Pulsamos el 2 y después nos saldrá un nuevo panel en el que tendremos pues una columna para meter las X y una columna para meter las Y. Nosotros simplemente tenemos que teclear pues los datos que sean, y para pasar de un dato a otro pulsamos la tecla de igual y nos vamos a mover usando pues el controlador ese que os acabo de señalar, este que tenemos aquí. Una vez que hemos metido todos los datos, le damos a AC para guardarlos. Bien, y ahora lo que tenemos que hacer es darle a Shift y pulsar el número 1, que si nos fijamos en amarillo también pone Stat, es decir, estadística. Y dentro nos aparecerá un menú con diversas opciones, pero lo que nos interesa es el menú correspondiente al 2 y al 5. Bien, el 2 que pone Data es simplemente para volver a entrar a la columna de los datos y modificarlos si nos hace pues algún tipo de falta porque pues hemos metido una coma mal, etcétera. Se modifican y el proceso es exactamente el mismo. Y en 5 reg es de regresión, entonces lo que nos va a dar pues son el número 1, que va a ser la ordenada, el número 2 la pendiente y el número 3 el coeficiente de correlación. Entonces pulsamos el que sea y le damos a igual y la calculadora en la pantalla nos da pues el número que corresponde a ese valor que ha calculado.
Bien, pues una vez que hemos entendido esto, ya hemos hecho una, pues volvemos, vamos a intentarlo con el orden de reacción 1. Para t igual a 0, pues cogemos lo mismo. Logaritmo neperiano de la inicial entre la concentración final, 2 entre 2, 1, entonces el logaritmo neperiano de 1 es 0. Para t igual a 1, pues el logaritmo neperiano de 2 partido del de 1,66 y me da 0,186. Así lo repetimos para todos los datos y obtenemos una nueva tabla y la representación que vamos a hacer es esta, es del tipo de la que tenemos aquí. Representamos y vemos que el coeficiente de correlación tiene un valor de 0,9826 y la constante de 0,1275, es decir, suponer que es de orden 1, digamos que es un poco más fiable porque el coeficiente de correlación es mucho mejor que el que teníamos con el de orden 0. Pues vamos a ver ahora qué pasa con una reacción de orden 2, suponiendo que sea de orden 2. Volvemos exactamente a lo mismo. Para t0, pues 1 partido de 2 menos 1 partido de 2, o sea, es 1 medio menos 1 medio es 0. Para el tiempo igual a 1, pues 1 partido de 1,66 menos 1 partido de 2, 0,112. Y así, repitiéndolo para todos los cálculos, volvemos a obtener una nueva tabla. Bien, donde la representación pues tendrá una pinta de esta que tenemos aquí. Representamos y obtenemos un coeficiente de correlación de 0,9998 y una constante de 0,0974. O sea, de los tres ajustes que hemos hecho, este es el más fiable. Entonces, si hacemos una recapitulación o una recopilación de los datos obtenidos, vemos que para orden 0, en lo que nos vamos a fijar principalmente es en el coeficiente de correlación de las tres. Entonces vemos que el mejor que hay es el de orden 2. Luego podemos asegurar que la cinética, que el orden de reacción realmente va a ser 2, porque es el que, después de hacer los datos, es el que mejor se ajusta a esa ecuación cinética. Luego nuestra ecuación de velocidad sería pues nuestra RA, que es igual a la constante, que la que corresponde a orden 2 es de 0,0974, multiplicada por la concentración de A al cuadrado. ¿Por qué? Porque estamos en una reacción de orden 2. Entonces, es simplemente esto. Como veis, es muy sencillo cuando lo entiendes, bueno, como todo, pero que es bastante mecánico y hay que repetirlo, pues, suponiendo 3 casos y ver cuál se ajusta más. A lo mejor hacemos orden 3 y nos sale un R de 4 nueves o de 1 incluso, ¿no? Pero generalmente no se suele dar el caso de que tengamos una reacción de orden 3, ¿vale? En estos casos, ¿no? Entonces, espero que os haya servido. Como veis, es muy sencillito. Os podéis poner el vídeo más despacio para ver la resolución, los pasos, etcétera. El tema de las integrales, si a lo mejor las he pasado muy deprisa, pues le dais a pausa, lo miráis tranquilamente. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo entonces.